¿Qué tal? Buenos días, compas. Espero que anden bien. Hoy vamos a hacer un videito explicativo de conocimientos científicos y metodología de la investigación para las carreras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y vamos a hablar un poco de inductivismo, ¿sí? Recordemos que cuando se termina el paradigma premoderno, se da el proceso de secularización que da como finalización el paradigma premoderno, y aparece el paradigma moderno, en donde vuelven a aparecer en el centro importante en lo que es el conocimiento, la razón, y se suma algo nuevo que no estaba durante la edad antigua, que es el empirismo, que es la prueba empírica, ¿sí? Cuando aparecen estos dos factores a la vida del conocimiento científico nuevamente, empieza a haber dentro del círculo científico muchas discusiones sobre qué es ciencia y qué no es ciencia, cómo hacemos la ciencia, cómo introducimos el empirismo en la ciencia, algo que no era tomado en cuenta por los griegos antiguos. Entonces empiezan a dar muchas discusiones dentro del ala científica y prevalece en la primera parte del paradigma moderno el pensamiento de los inductivistas o positivistas lógicos o empiristas lógicos, ¿sí? El inductivismo es una forma de razonamiento lógico. Tenemos dos formas de razonamientos lógicos: el inductivo y el deductivo. El inductivo, el razonamiento lógico inductivo, va desde los hechos singulares hacia lo general. La conclusión se induce de los hechos singulares. Entonces, para este tipo de razonamiento, ¿sí?, yo tengo que buscar hechos singulares, y a partir de los hechos singulares se va a inducir una conclusión general. Este tipo de razonamiento tiene una condición de probabilidad, por eso lo vamos a ver más adelante. Los empiristas lógicos necesitan que sean muchas las cantidades de observaciones singulares, porque es probable. Hagamos un ejemplo. Como vamos a ver más adelante, un ejemplo de que todos los metales se dilatan con el fuego. Las observaciones singulares van a hacer que, en primer lugar, el hierro se dilata con el fuego; en segundo lugar, el cobre se dilata con el fuego, con el calor; el oro se dilata con el calor. Entonces, a partir de esas observaciones singulares, yo voy a poder llegar a la conclusión de que todos los metales se dilatan con el fuego. ¿Por qué tiene una condición de probabilidad? Porque es probable que yo encuentre algún metal que no se dilate con el fuego. Si bien tengo que hacer un montón de observaciones y en distintas condiciones, tranquilamente puede haber algún metal que no se dilate con el fuego y que termine con la hipótesis. Entonces, por eso el método inductivo tiene una condición de probabilidad. El método deductivo, ¿sí?, va desde lo general hacia lo singular. Esto quiere decir, de una teoría general se deduce la conclusión, se deducen los hechos singulares. Vamos a hacer un ejemplo. La teoría general es que todos los metales se dilatan con el fuego. Entonces, se deduce que el próximo metal que yo voy a exponer al fuego, en más o menor medida, a mayor o a menor temperatura, se va a terminar dilatando con el fuego. Este es el método deductivo, y su razonamiento lógico repara una condición de necesariedad, porque si las premisas son correctas y están bien formuladas dentro del razonamiento lógico, la conclusión tiene que ser como dicen las premisas. Volvemos al caso de los metales. Si la teoría general es que los metales se dilatan con el fuego, indefectiblemente el próximo metal que yo vaya a exponer al calor se va a tener que dilatar también. Los empiristas lógicos los vamos a dividir en método explicativo, en criterio de demarcación, en concepción de la ciencia, en rol de la teoría y en la confirmación de enunciados. De esta forma veían la ciencia, ¿sí? Vamos a empezar con el método explicativo. Como habíamos dicho, los empiristas lógicos, el método explicativo que utilizan es el inductivismo, que explican el proceso científico a través del inductivismo. Esto quiere decir que recaban información, observaciones singulares, para llegar a una conclusión general. El criterio de demarcación, esto es, qué es lo que es ciencia y lo que no es ciencia, es la verificación. Para que un enunciado sea científico se tiene que poder verificar a través de la experiencia. La concepción de la ciencia, ellos
tenían una concepción de la ciencia y el avance de la ciencia a través de la acumulación de las observaciones. La ciencia, según los empiristas lógicos, avanza a través de acumular observaciones y teorías. El rol de la teoría para los empiristas lógicos es un rol secundario. Según los empiristas lógicos, la razón aparece recién al final del proceso científico y lo primero que aparece es la experiencia, la observación. Primero se realiza la observación y después, a través de varias observaciones, se llega a la teoría. Y la confirmación de los enunciados para los empiristas lógicos es definitiva. Cuando se llega a la conclusión, eso quiere decir que el científico, utilizando sus sentidos, por eso la ciencia es objetiva, realizó las suficientes cantidades de observaciones para decir que todos los metales se dilatan con el calor, y esta conclusión es definitiva. Vamos a pasar al proceso de investigación. ¿Cómo hacían investigación? En primer lugar, se deben realizar muchas observaciones en varias condiciones y necesariamente se debe observar lo mismo en todas las observaciones que se hagan. No bastan que sean poquitas observaciones, por esto que decíamos de que tiene una condición de probabilidad el inductivismo. Cuantas mayores observaciones yo realice, más chico es el margen de error. Entonces se necesitaban realizar muchas observaciones y en varias condiciones, y necesariamente en todas las observaciones se tenía que poder observar lo mismo. En el caso de los metales se realizó en varios metales en distintas condiciones y se observaba que todos se dilataban con el calor. ¿Qué es lo que pasa si hay alguno que no se dilata con el calor? Si no se dilata con el calor, se rompe la teoría de que todos los metales se dilatan con el calor. A partir de la acumulación de observaciones se llega a la generalización. Esto es lo que decíamos a partir de muchas observaciones de que los metales se dilatan con el calor, se llega a la generalización de que todos los metales se dilatan. Esta generalización es definitiva, como lo habíamos dicho, y a partir de la acumulación de generalizaciones, ¿sí?, que tengan que ver con más o menos un mismo proceso científico, se llega a la teoría. Podemos así encontrar la teoría de la relatividad y demás, que son un conjunto de generalizaciones. ¿Y cuáles fueron las críticas que se le realizaron al inductivismo por parte del falsacionismo? Que lo vamos a ver en otro video. Las críticas es que en primer lugar no se pueden realizar generalidades a través de observaciones singulares. Esto quiere decir que el falsacionismo criticaba que no podían decir que todos los metales se dilataban con el calor a través de observaciones singulares, porque más allá de que hayan hecho un montón de observaciones, puede haber perfectamente en algún momento, en algún lugar, en que algún metal no se dilate con el calor. Según el inductivismo, como habíamos dicho, la razón aparece en segundo lugar, después de la observación. Y lo que marca el inductivismo es que hay que realizar distintas observaciones en distintas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones apropiadas? Vamos a poner un ejemplo del científico que está dilatando una barra de oro. Bueno, lo hace en una habitación y lo hace con una campera negra. Entonces, ¿se va a tener que poner una remera? Eso también es cambiar el ámbito del experimento. Se va a tener que cambiar las zapatillas, lo va a tener que hacer en hojotas. Entonces, ¿cómo se distingue qué condiciones sí deben ser modificadas a la hora del experimento y qué condiciones no? Entonces ahí lo que va a decir el falsacionismo es que la razón aparece en primer lugar y está presente durante todo el proceso de investigación. Otra de las críticas es que la conclusión no puede ser definitiva. No debe ser definitiva, sobre todo porque se llega desde observaciones singulares. Y lo que plantea es la pregunta es qué pasa si hay una observación que contradiga la conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un problema inductivo. Y la última crítica es que el método de inducción se justifica por el mismo método de inducción. Algo que los falsacionistas van a decir que no puede pasar. O sea, sería así como método de inducción habíamos dicho que en el caso A pasó tal cosa, en el caso B pasó otra tal cosa que es lo mismo. Supongamos en el caso A se dilató el oro, en el caso B se dilató el cobre, entonces todos los metales se dilatan. En este caso sería la inducción funcionó en el caso A, la inducción funcionó en el caso B, la inducción funciona siempre, ¿sí? Hasta acá llegamos con el videito de hoy. Muchas gracias por participar.
y los esperamos y las esperamos con más videitos para ayudarlos y ayudarlas en la continuidad de la universidad pública y en el desarrollo de sus materias. Excelente cursada y nos vamos a seguir encontrando. Abrazos.